Ok, ahora sí vamos a empezar con... esta es la primera sesión del ciclo de repaso de física, UNI. En la primera sesión vamos a ver análisis dimensional y vectorial. He seleccionado unas 30 preguntas, las he ordenado por nivel de dificultad. Y bueno, empezamos. En la primera pregunta nos dicen, la siguiente ecuación física es dimensionalmente correcta. Antes una pausa para verificar, voy a verificar nada más que se está grabando. Ok, está bien. Continuando, en la pregunta 2 nos dicen, dada esa ecuación física que es dimensionalmente correcta, hay la dimensión de ese cociente, ¿no? Y nos dicen que T representa el tiempo, X representa desplazamiento. Entonces vamos a hacer el... Recuerden algo, cuando tenemos una suma, eh, si te dicen que la ecuación es dimensionalmente correcta, debe cumplirse lo siguiente. Acá, por ejemplo, lo que está dentro, eh, ellos dos deben tener la misma ecuación dimensional. No tiene sentido, por ejemplo, si no tuvieran la misma ecuación dimensional, estarías como que diciendo, puedo sumar metros más, no sé, kilogramos. Y eso no tiene sentido, ¿no? Solamente puedes sumar metros con metros, no sé, litros con litros y así. Entonces, siempre donde vean una suma, si te dicen que esa ecuación es una ecuación dimensionalmente correcta, significa que cada uno de los sumandos tiene la misma ecuación dimensional. Entonces puedo igualar sus ecuaciones dimensionales. Voy a hacer eso. Entonces copio alfa t cuadrado, ello, su ecuación dimensional, debe ser igual a la ecuación dimensional del otro. Es x elevado a la 0,5. Entonces, justamente como me piden nada más la dimensión de ese cociente, puedo hacer lo siguiente. En un producto puedo distribuir las ecuaciones. Entonces podría decir lo siguiente. Acá, bueno, este es el cuadrado. Este cuadrado lo puedo sacar. Acá también distribuyo la ecuación dimensional. Y bueno, el exponente lo extraigo, ¿no? Entonces a un lado dejo lo que yo deseo, que es la ecuación dimensional de este cociente. Puedo también, así como distribuir la multiplicación, puedo también unirlos, ¿no? Me refiero a esto. Y al otro lado voy a reemplazar lo siguiente. La ecuación dimensional del t, que es tiempo, es t, ¿no? Entonces eso a un lado voy a poner. Recordar que la ecuación dimensional del tiempo es t. La ecuación dimensional en este caso x, como representa desplazamiento, es una longitud. Por lo tanto su ecuación dimensional es l. Entonces en este lado teníamos ecuación dimensional de x elevado a la 0,5. Eso es igual a decir l elevado a la 0,5. Y abajo sería simplemente el t elevado a la 2. Y bueno, en este caso lo han expresado de la siguiente manera. T a la menos 2, L elevado a la 0,5. Esa sería la clave de C. Ok, hasta ahí no hay problema. Voy a encerrar, o bueno, sí creo que puedo hacer esto. Todo lo que ponga en un rectángulo morado, o en general todo lo que esté puramente de morado, va a significar que eh, es teoría. ¿Ok? La ecuación dimensional de tiempo siempre es la letra T mayúscula. La ecuación dimensional, en este caso de x, deben definirte qué es x. Una vez que te dicen qué es x, qué representa, eso es constante, ¿no? En este caso es desplazamiento. La ecuación dimensional de un desplazamiento o de una longitud en general siempre es L mayúscula. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Ok, en la siguiente pregunta nos dicen... Ah, ok, si en algún momento se va el audio, me lo hacen saber. O por el comentario de acá de Zoom o quizás por WhatsApp también. Voy a estar atento en ambos lados. Ok, en la siguiente pregunta nos dicen, en un laboratorio de física general, al efectuar un experimento, se encuentra que la expresión del trabajo, W en este caso, hay que resaltar ello, trabajo, nos dicen que es W, realizado al comprimir un líquido de densidad, lo importante sería eso nada más, al cual se le ha aplicado una presión, entonces, presión es P. Y nos dicen que esa es la ecuación, ¿no? Determine la expresión dimensional del cociente. Ok, acá tengan en cuenta que no siempre, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados en física que W es trabajo, ¿no? Pero no siempre en el tema de análisis dimensional
no siempre todas las letras o símbolos son lo que uno piensa que es. Por ejemplo, te podrían decir, en la esta letra, a veces nosotros lo identificamos por defecto que es densidad, pero a veces te definen esto como un desplazamiento quizás o alguna longitud. Entonces nunca suman en este tema, bueno, en la definición UNI nunca suman que la letra por defecto ya es lo que se usa en simbología o en fórmulas de temas en física, ¿no? Ya me topó con problemas de ese tipo, que uno piensa, simplemente ve el símbolo de acá y piensa densidad y no lo lee completo, no el problema. Y resulta que esto no era densidad, sino era un desplazamiento. Igualmente con otras letras me ha pasado también, ¿no? Así que ahí tengan un poco de cuidado nada más. Ok, continuando, eh, nos piden, el, nos piden lo siguiente. Lo pedido voy a ponerlo como regla que siempre va a ser en color, en este caso verde. Entonces nos piden lo siguiente. Nos piden esa ecuación dimensional. Y recuerden, como les dije, siempre que vean ustedes una ecuación y vean sumas, se cumple lo siguiente. Por ejemplo, si tú tienes un A igual a un B más un C, se cumple que la ecuación dimensional de cada uno de ellos debe ser necesariamente igual. Si no, no tiene sentido. Ahí justamente lo que a veces nosotros decimos, ¿no? Tú únicamente puedes sumar metros con metros y eso, la suma siempre te va a dar metros, ¿no? Puedes sumar litros más litros y te da litros, ¿no? Ok. Entonces, acá me conviene únicamente hacer lo siguiente. Digo A multiplicado por P debe ser igual a la ecuación dimensional de B por este símbolo. Entonces hay que despejar esa ecuación dimensional, ¿no? Como íbamos visto. Entonces copio este P. Y bueno, despejando la ecuación dimensional de B, vamos a tener lo que queremos. Por el otro lado, voy a hacer lo siguiente. Dado de que P me representa para este caso presión, recordemos lo siguiente. Quizás no nos recordamos exactamente la ecuación dimensional de presión, pero sí recordemos cómo es la fórmula, ¿no? Entonces voy a poner eso abajo. Recordando siempre que si P es presión, siempre es una fuerza sobre un área, ¿no? Fuerza sobre área es justamente la presión, ¿no? Entonces, recordemos también, fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y bueno, el área, recordemos que es una longitud al cuadrado nada más. Entonces, si aplico ecuación dimensional por acá, sería ecuación dimensional de F entre la ecuación dimensional de un área, ¿no? Acá, bueno, si aplico ecuación dimensional, sería ecuación dimensional de M, pero en este caso tengan cuidado que no es metros, sino es masa. Y el otro es aceleración, ¿no? La ecuación dimensional siempre de la masa es M mayúscula. Y bueno, la ecuación dimensional de la aceleración recuerden sus unidades. La aceleración, sus unidades es metros por segundo al cuadrado. Esto sería longitud, metros, longitud es. Y este es, segundos es tiempo, pero es al cuadrado. Entonces la ecuación dimensional sería L, ¿cierto? Entonces coloco yo acá. Sería metros, que es una longitud, entre segundos al cuadrado, que es tiempo. Así que tengo esto. Entonces reemplazo eso. Y tengo entre, bueno, 1 y abajo, como es área, recuerden que el área puede ser en metros cuadrados, así está en centímetros cuadrados, eso es lo menos ya. Simplemente me interesa que sea una longitud, y bueno, en este caso como está el cuadrado, sería L al cuadrado, dado que es longitud, ¿no? Ok, entonces sería L al cuadrado. Entonces, todo esto era la ecuación dimensional de la fuerza, y lo abajo era la ecuación dimensional de el área. Entonces, desarrollando ello, me sale, bueno, solo tengo masa 1. Acá tengo solamente 2, acá tengo 1. Si lo subo, pasa con signo negativo, sería así. Quedaría L pero elevado a la menos 1. Y solamente tengo un tiempo y sube con exponente con signo contrario, ¿no? Entonces, la ecuación dimensional de la presión es esa expresión. Eso voy a colocar acá. Luego, este símbolo, para este problema, nos dicen que representa la densidad. Entonces, si no me acuerdo directamente de su ecuación dimensional de la densidad, puedo hacer lo siguiente. Digo, me recuerdo que la densidad siempre es masa sobre volumen, ¿no? Y bueno, si aplico la ecuación dimensional para ello, sería lo siguiente. La ecuación dimensional de la masa entre la ecuación dimensional de un volumen. La ecuación dimensional de la masa siempre es m mayúscula. Y la ecuación en este caso para volumen, como es una longitud y está elevado al cubo, es decir, está elevado a la 3. Ok, acá voy a leer un comentario.
Ok, está bien. Como volumen es una longitud y está elevado al cubo, entonces su ecuación dimensional es L elevado a la 3, ¿no? Entonces esto sería como que el m multiplicado por L elevado a la menos 3. Entonces ya tengo eso, ¿no? Ecuación dimensional de la densidad es igual a m multiplicado por longitud elevado a la menos 3. Y bueno, lo reemplazo, ¿no? Tendríamos lo siguiente. Arriba tengo la ecuación dimensional de la densidad, sería ml elevado a la menos 3. Y abajo tengo la ecuación dimensional de la presión, que es m L elevado a la menos 1 por tiempo, bueno, T elevado a la menos 2. Desarrollando eso, bueno, lo voy a poner abajo. Sería igual, bueno, acá se cancelan los m, solamente quedaría 1. El L sube, pero con signo contrario. Acá si tienes menos, sube, con signo contrario sería más 1. Sería menos 3 más 1, menos 2. Entonces L es elevado a la menos 2. Y bueno, nuevamente acá, si esto está con menos 2, sube con signo contrario, ¿no? Sería 2 positivo. Sería T elevado a la 2. Entonces la clave sería para este caso la letra E. Ok, continuando, en la siguiente pregunta nos dicen, bueno, nos dan tres vectores y nos dicen que cumplen esa ecuación. Y nos dicen calcule, cuando vean esto en vectores, se puede decir el módulo de ello, o también a veces le llaman la magnitud. Es módulo o magnitud, ¿no? Entonces, bueno, si cumple esa ecuación, yo voy a decir que acá tengan en cuenta que solo puedes sumar si tienen igual dirección. En este caso, solo sumarías los puros i, puros j nada más entre ellos los sumas y solamente los de acá. Acá que observa a primera vista, si yo sumo a y b, ¿qué pasa con ellos dos? Se cancelan, ¿cierto? Entonces me dice que la suma no tiene componente k. Por lo tanto, esto necesariamente tiene que ser cero. Para que sea cero, este símbolo tiene que ser cero. Entonces ya tenemos ese valor, ¿no? Esto necesariamente es cero. Luego, ¿qué más? Ahí acabó todo. ¿Saben por qué? Lo que me piden es esto más esto. Pero esto yo lo puedo reemplazar por esto, ¿no? Esto sería c. Entonces me piden en realidad módulo de 2 veces el vector c. Esto sería igual a 2 módulo de c. Pero c yo ya conozco todos sus valores. Este es menos 1, este es 2, y esto ya hemos descubierto que es 0, ¿no? Tengo todo entonces. Entonces voy a escribir eso. Decir, nos pedían esto. El módulo o la magnitud de esa suma. Y eso es igual a... voy a reemplazar lo de aquí por el dato que me dijeron. Esa suma vectorial es igual a c. Con lo cual acá tendría 2 veces c. Y ello es igual a 2 veces el módulo de c. De acá yo puedo deducir también que c está compuesto de los siguientes vectores. Es menos i más 2j. Y en este caso recuerden que esto dedujimos que era 0. Entonces ya no lo pongo, ¿no? Entonces en otras palabras también esto yo lo puedo expresar como una terna. En este caso la primera componente sería menos 1, la segunda componente sería 2 y la tercera componente sería 0. Ok, entonces recuerden también cómo hallo el módulo de un vector si tengo sus componentes. Entonces eso voy a ponerlo acá. Por ejemplo, si tú tienes x igual a, por ejemplo, le puedo poner a, b, c. Si me piden el módulo, o también llamado la magnitud, eso sería igual a la raíz cuadrada de la suma al cuadrado de sus componentes. Entonces, acá notamos que el c ya lo tengo con sus componentes y justamente me piden módulo. Bastaría elevar al cuadrado ellos dos, esos tres, los sumo y saco la raíz cuadrada. Entonces, por acá abajo voy a calcular eso. Sería igual, bueno, esto al cuadrado, sería igual a 1 al cuadrado más 4 y bueno, más 0, ¿no? Ello es 5. Y bueno, saco raíz cuadrada y ya tengo
lo pedido. Entonces, reemplazando y acá sería 2 veces la raíz cuadrada de 5. Que en este caso la clave sería la letra D. Ok, acá una observación, en ocasiones, como ven, no es necesario calcular todas las incógnitas, ¿no? Acá podría yo haber sumado ello, formar una ecuación e igualarlo a -1. Igualmente acá sumaba, pero como ven, no siempre es necesario hallar todas las incógnitas, ¿no? Como les decía, en la siguiente pregunta nos dice, bueno, los vectores nos dicen que sus magnitudes son 4 y 5. Magnitudes es equivalente a decir módulo también. Entonces anotamos ello. El vector A y el vector B tienen por magnitud eh, 4 y 5. Además nos dicen si su producto escalar es 12 metros cúbicos, 12 metros cuadrados. Entonces el producto escalar también. Producto escalar, ahí está. El producto escalar se representa de la siguiente manera. Es un punto. También otro nombre que se le conoce al producto escalar es producto punto. Y siempre es un valor numérico. Cuando vean la palabra escalar, se refiere a un valor numérico, a un número real en general. Ok, entonces nos dice que ello es igual a 12 metros cuadrados. Y nos dicen determine la magnitud, ojo, magnitud del producto vectorial de estos vectores. Entonces recordar algo. Voy a poner en morado todo lo que es teórico. Entonces puedo decir lo siguiente. El producto punto, o producto escalar también llamado, es igual a el producto de los módulos de los vectores, pero multiplicado por el coseno del ángulo que forman esos vectores. En este caso, por ejemplo, si ustedes tienen el vector B por aquí, el vector A, el ángulo que me refiero es el de acá. Y también recordar que el producto vectorial en este caso cuando te dicen magnitud, solamente si te dicen magnitud, se calcula de la siguiente manera. La magnitud del producto vectorial de dos vectores es igual a el producto de sus magnitudes multiplicado por el seno del ángulo que forman. Ok, esto es únicamente, ojo, si es que es magnitud. Si solamente te dijeran esto, es diferente, no se calcula de esta manera, ojo. Cuando es magnitud, siempre esto es un valor numérico, es un número real. Pero este producto vectorial te genera otro vector perpendicular a ellos, a los dos. Y es un vector. Ok, luego les voy a decir cómo se calcula en caso le den o le pidan lo otro, ¿no? Ok, entonces a mí me dan esto de dato, me dan esto de dato, y acá justamente necesito eso, ¿no? Entonces reemplazando tendría lo siguiente. Este producto, punto, también es igual al producto de 4 por 5 por el coseno del ángulo de ambos. Y eso es igual por dato a 12. Si lo paso a dividir me sale que el coseno es igual a 12 entre 20, ¿no? Y eso que es igual. Si saco cuarta a ambos lados me queda 3 y abajo 5. Entonces el coseno que me sale 3 quintos es igual a el ángulo de 60, ¿no? No, en este caso, perdón, es el ángulo de... Estamos en el triángulo notable 37, 53. Y en este caso sería de el 53. Ok, voy a dibujar ese triángulo. Ok, acá tengo el ángulo, por ejemplo. Y me dicen que el coseno de ese ángulo es 3 quintos. Entonces acá iría el 4. Entonces el seno de ese ángulo sería 4 quintos. Y justamente eso me va a servir para lo que me piden. A mí me piden, voy a poner en verde lo que me piden. Y eso es igual a el producto de los módulos, pero el módulo ya me dieron de dato. Entonces multiplico esos valores. Y en este caso multiplico por el seno del ángulo. En este caso ya calculamos ello. Sería igual a 16, ¿no? En este caso la clave sería la D. Adicional a ello, en caso de que tengan, por ejemplo, si les dan el... Acá voy a poner abajo. Si les diesen A es igual a, por ejemplo, el A sub X, el A sub Y, el A sub Z, y le dicen que el vector B es igual a B sub X, B sub Y,
B sub z. Si le piden, por ejemplo, el producto escalar, también llamado producto punto, se calcula de la siguiente manera. Solo multiplican pares. Ok, como ven acá, solo estoy multiplicando él con él y lo pongo en la primera componente. Luego multiplico las segundas componentes y lo coloco acá su valor. Y luego multiplico las terceras componentes y pongo eso acá. Es otra forma de hallar el producto punto o producto escalar de dos vectores que tienen. En el caso de determinante, es una forma informal, se podría decir, de calcular el producto vectorial de dos vectores. Es de la siguiente manera. Para el caso de que tengan, les piden el producto cruz o también llamado producto vectorial, se calcula de la siguiente manera. De forma informal, como les digo. ¿Por qué digo informal? Porque en verdad no se calcula así. Es como que una estrategia para el cálculo nada más. Así es que en su clase de física todos tienen, a cualquier carrera que ingresen ustedes en la uni, van a tener sí o sí que llevar física 1. Y ahí olvídense de calcular de esta manera el producto vectorial. Acá solamente de forma práctica se halla así. Por ejemplo, acá en la primera fila ustedes colocan lo siguiente. Los vectores unitarios. Y luego en la siguiente fila colocas primero, si acá pusiste el A, entonces me enfoco solamente en sus componentes y él va acá. Luego, si en el segundo pusiste B, me enfoco en sus componentes y va al último. Ok, entonces acá sería A sub A, A sub Y y A sub Z. B sub X, B sub Y y B sub Z. Ok. Esta forma de hallar, como les digo, no lo pongan en su solución de física 1, porque no se va a contabilizar como válido, ¿no? Lo formal sería lo siguiente. Es calcular o multiplicar. Ahí tendrías que ponerlo, en su examen de física 1 tendrían que poner esta expresión, no tanto así, sino dirías A igual a, no sé, un A sub X y más A sub Y, J, A sub Z, acompañado con el vector K. Igualmente análogo para el B, y multiplicarías cada uno de los componentes con cada uno de ellos, ¿no? Él multiplicas luego con cada uno de ellos y él también con cada uno de ellos. Y ahí vas a tener en cuenta también los vectores unitarios. Por ejemplo, multiplicar el vector unitario I por el vector unitario I, eso te sale 0, si no me equivoco. O no, a ver. No, en ese caso te sale uno porque el ángulo que comprenden ellos es cero y para el producto tendríamos lo siguiente, ¿no? A ver. Ahí tendrías que tener en cuenta, como os digo, eso. Sería producto vectorial de I por I, producto vectorial de el I con el J, el I con el K. Igualmente ahora con el J, con cada uno de ellos, y último con el K. Y ahí ten en cuenta lo que sí, la regla práctica que le enseñan, creo, en academias, que es esto, ¿no? En sentido antihorario. Si ustedes multiplican así, el con el en ese orden, el con el J, en ese orden, te sale el vector K. Si multiplicas esto con esto, en ese orden, te sale I, ¿no? Si multiplicas el de acá con el de acá, te sale J, ¿no? Ahí se pueden aplicar esa técnica para el cálculo de ello. Ok, eso es de manera, bueno, adicional. Ok, en la siguiente pregunta nos dicen, en el movimiento de un bote sobre el agua, se ha determinado que la fuerza de resistencia que ejerce el agua sobre el bote es proporcional a su velocidad. Determina la ecuación dimensional de la constante de proporcionalidad. Ok, nos dicen fuerza de resistencia que ejerce el agua sobre un bote. Acá es proporcional a la velocidad. Cuando le digan solamente la palabra proporcional y no te dicen directa o inversa, ustedes asuman que es por defecto directamente proporcional. Entonces yo puedo decir lo siguiente. Nos dicen que por dato la fuerza es directamente proporcional a la velocidad. ¿Ok? Entonces él sería la constante de proporcionalidad. Constante de proporcionalidad. Ya, teniendo esa ecuación y sabiendo que F representa fuerza y V representa velocidad, voy a hacer la ecuación dimensional para cada una de las expresiones. Tendría lo siguiente. Acá tendría bueno, la constante de proporcionalidad. Acá. Y recordemos, ¿no? Como les decía, en caso que no se acuerden cuál es la ecuación dimensional de la fuerza, recuerden alguna fórmula que te permita calcularlo. Recuerden que la segunda ley de Newton nos dicen que la fuerza es la masa por la aceleración, ¿no? Entonces ahí yo puedo decir que la ecuación dimensional de la fuerza es igual a la ecuación dimensional de la masa
multiplicado por la ecuación dimensional de la aceleración. De la masa, su ecuación dimensional es la letra mayúscula m. De la aceleración, recuerden que la aceleración es igual a, bueno, sus unidades son metros por segundo al cuadrado. Como es metros, es una longitud. Como es s, es tiempo, sería t, pero elevado al cuadrado. Eso sería la ecuación dimensional de la aceleración. Entonces acá pongo longitud entre metros, bueno, tiempo al cuadrado. Y sería, bueno, ml por t a la menos 2. Para el caso de la velocidad, recuerden que sus unidades son metros por segundo. Como es metros, la ecuación dimensional sería L. Como es tiempo esto, sería T, ¿no? Entonces voy a colocar eso acá abajo. La ecuación dimensional de la velocidad es igual a longitud entre T, ¿no? Sería L por T a la menos 1. Entonces voy a despejar lo siguiente. Arriba me quedaría la ecuación dimensional de L, ¿no? Que me salió esta expresión. Y lo divido entre la ecuación dimensional de la velocidad. Me salió esta expresión. Entonces acá puedo cancelar, ¿no? Cancelo, me sale 1. Acá, esto si lo paso en la parte superior, cambia de signo. Sería menos 2, pero más 1. Esto me da menos 1. Entonces t queda elevado a la menos 1 nada más. Entonces sería metros por t elevado a la menos 1. Eso sería lo pedido, ¿no? M por t a la menos 1 es la letra E. Ok, acá como consejo siempre, en caso de que no se acuerden la ecuación dimensional tal cual de alguna expresión, recuerden alguna fórmula. Yo les doy de consejo de que, por ejemplo, de la energía o del trabajo, recuerden la energía cinética siempre, ¿no? Es un medio de la masa por velocidad al cuadrado. De ahí yo saco ecuación dimensional de esto. La ecuación dimensional de un valor numérico siempre es 1. La ecuación dimensional de m, que es en este caso masa, es m. Y la ecuación dimensional, bueno, de la velocidad, pero es al cuadrado, ¿no? Sería l, t a la 1 y todo eso está elevado al cuadrado. Acuérdense de eso. Para el caso de trabajo, algo similar, ¿no? El trabajo es equivalente, tiene las mismas unidades que la energía, ¿no? Entonces tú podrías decir que la ecuación dimensional del trabajo y la energía son iguales. O también el trabajo, recuerden que es fuerza por distancia, siempre y cuando la fuerza sea constante, ¿no? También lo pueden sacar de ahí, ¿no? Hay la ecuación dimensional de la fuerza y la ecuación dimensional de una distancia siempre es L, ¿no? Y esto ya lo han hallado. Otro es cuando le piden potencia, a veces le piden potencia, pero potencia que es trabajo sobre tiempo, ¿no? Hay una ecuación dimensional de E, ecuación dimensional de L. Entonces recuerden esas fórmulas, aplican la ecuación dimensional para cada uno de ellos y van a hallar la expresión. Ok, en la siguiente pregunta nos dice: una partícula inicialmente en reposo es sometida a tres fuerzas. Calcula el valor de ese cociente para que la partícula comience a moverse en la dirección K. Ok, a ver. Entonces tendría que ser una suma, ¿no? Recuerden que si a un objeto yo le aplico múltiples fuerzas, a mí me conviene descomponer todas esas fuerzas, quizás en el vector solamente y y en el vector x, ¿no? Por ejemplo, si tienes una fuerza así, que aplica una fuerza a un objeto, lo descompones de esta manera y desaparece esto, ¿no? Igualmente, si le aplicas otra fuerza por acá, es conveniente descomponerlo. No, eso vamos a hacer. Pero en este caso, ustedes ya lo tienen, se podría decir descompuesto, ¿no? Porque tienen cuál es su dirección de cada una de las fuerzas en cada eje, ¿no? Por ejemplo, para la fuerza 1, tú sabes que eh, tienes B, pero en la dirección de I. Tienes menos 2, pero en la dirección J, ¿no? Y similar para las otras fuerzas. En este caso también están considerando la dirección K. Entonces, yo sumo todas las fuerzas aplicadas a esa partícula. Y según el dato nos dice, o bueno, lo que se quiere es que la partícula comience a moverse en la dirección K nada más. Entonces necesariamente la suma vectorial de esas tres fuerzas tiene que darme una terna de esta forma. En la dirección I, 0. En la dirección J, 0. Pero tiene que haber un valor numérico en la dirección K. Acá le voy a poner, no sé, una incógnita Z, por ejemplo. O no, una incógnita alfa en la dirección K. Ok, entonces si yo sumo cada una de las fuerzas, me enfoco primero en cada una de las componentes. Para el caso de la dirección I, tengo el B, tengo menos 1 y tengo menos 2. Entonces sumo ello. Sumo B, sumo menos 1 y sumo menos 2.
Ahora sumo segunda componente si es que hay, ¿no? Observo que acá hay un menos 2 en la segunda componente. Acá no tiene segunda componente. Y acá sí tiene A, ¿no? Entonces la segunda componente sería menos 2 y el A. Y terceras componentes. Él no tiene tercera componente. Él sí tiene, que es 3, pero él no. Entonces solo sería 3. Y eso debe ser igual a. Otra forma de expresar esa suma vectorial es expresarlo como una terna. De acá, bueno, puedo hacer una igualdad, ¿no? La primera componente tiene que ser igual a la primera componente. Entonces, de ellos tiene que ser igual. De esa igualdad, el valor de b ya salió, ¿no? Sería igual a 3. Luego, si igualo lo segundo, lo de acá, con la segunda componente. En este caso a tiene que valer 2 para que la suma sea 0, ¿no? Y ya con ello tengo lo pedido, ¿no? Nos pedían el cociente b sobre a. En este caso sería 3 medios. Ok. En la pregunta siguiente nos dice, bueno, tienes esa gráfica. Las distancias del origen de coordenadas al punto A es 3 metros. Y eso justamente se visualiza en la gráfica, ¿no? Este es el origen de coordenadas, el punto O. Y nos dicen que el punto A dista de ese origen 3 metros. Acá está eso en la gráfica. Al punto B, 4 metros, justamente, ¿no? Esta distancia es 4 metros. Y al punto C, 4 metros también, ¿no? Eso está en la gráfica, ¿no? Es irrelevante si es que daban esto o no, porque la gráfica ya visualmente te lo está dando. Y nos dicen, encuentre el ángulo entre los vectores AC y AB. El vector AC va en ese orden. Empieza en este punto, en el primer punto sería en A, y termina en C. Iría así, de A, bueno, de A hacia C, así. Y el otro sería de A hacia B, de A hacia B. Nos piden el ángulo que forma, ¿no? En este caso, podrían hacer lo siguiente. Si yo trazo esta línea, uniendo el punto B y C, noto lo siguiente. Van a tener un triángulo, aquí, ¿no? Y el ángulo que me piden es esto, ¿no? El ángulo que me piden es el de acá, que forman esos dos vectores. El vector de aquí y el de acá. Este ángulo me piden. Entonces, en este triángulo podría aplicar la ley de cosenos, ¿no? Recuerden, como estos son los ejes, son perpendiculares entre sí, ¿no? Entonces, el ángulo de acá es 90. Si ese ángulo es 90 y yo tengo que este cateto vale 4 y esto vale 4, entonces el cateto, o bueno, la hipotenusa, perdón, es 4 y raíz de 2, ¿no? Luego, por otro lado, acá también notar lo siguiente. Esto también es 90 grados. Igualmente, acá. En este triángulo, que es un triángulo rectángulo, y tengo 3 y 4. Esto sería como 5. O bueno, en este caso sería 5 metros. Y de manera análoga, en el triángulo que está echado, también pasa lo mismo. Tienes un triángulo rectángulo con 4 y 3. Por Pitágoras sabes que eso es 5 metros. Entonces, ¿qué es lo que nos va quedando? Tienes un triángulo de esta forma, donde esto vale 4 y raíz de 2. Tienes que esto vale 5 y esto vale 5. Y nos piden justamente el ángulo de acá. Entonces podría aplicar la ley de cosenos, ¿no? Por ley de cosenos, yo digo que esta expresión al cuadrado va a ser igual a la suma de los otros al cuadrado. Sería 5 al cuadrado más 5 al cuadrado. En este caso se resta menos dos veces el producto de esos valores, en este caso de estos valores él con él, sería 5 y 5. Y por el coseno del ángulo. Más adelante hay un ejercicio donde les voy a demostrar eso, ¿no? La ley de cosenos y en general una expresión más, que se hace con geometría y un poco de trigonometría. Ok, en este caso tienes 16 por 2, 32, ¿no? Del otro lado tienes 25 más 25, 50. Menos el producto tienes 10 por 5, 50. Y por el coseno. Entonces lo paso a un lado, digo 50 coseno es igual a 50 menos 32, 18.
saco mitad, me queda 9 entre 25. Y en este caso, como nos pedían el ángulo en sí, puedo aplicar la función inversa al coseno, ¿no? Que es el arco coseno. Aplicando a ambos lados arco coseno, me queda eh, el ángulo es igual a el arco coseno de 9 entre 25. Ok, en este caso la clave sería la C. Ok, en la siguiente pregunta nos dicen, la siguiente fórmula es dimensionalmente correcta, donde t es tiempo. T es tiempo, x es desplazamiento. Y encuentre, bueno, nos dicen la dimensión de alfa entre beta. Como les decía, si ustedes notan alguna suma, acá notamos una suma, esa suma, otra cosa también, es que todo lo que está adentro es igual a... Ok, un momento voy a poner a cargar el laptop. Y ahora sí. Como les decía, si ustedes ven alguna razón trigonométrica, como por ejemplo el coseno en este caso, lo que está dentro siempre va a ser un valor numérico. Siempre. Así tú ves una expresión muy extensa acá adentro, todo eso es un valor numérico. ¿Ok? Porque no tendría sentido decir, no sé, coseno de, no sé, metros, 5 metros, ¿no? Es un valor numérico siempre, es adimensional lo que está dentro. Y en general, si ustedes tienen algún valor numérico, ahí es la ecuación dimensional, eso siempre es 1 y se dice que es adimensional. ¿Ok? Entonces, debido a que solo nos piden alfa y beta su ecuación dimensional, recuerden lo siguiente, si ustedes tienen A más B más C, se cumple que las ecuaciones dimensionales de todas esas expresiones son iguales. Entonces acá me conviene solamente hacer eso con los de acá, ¿no? Igualar la ecuación dimensional de este sumando con este sumando. Entonces digo alfa por t al cuadrado tiene que ser dimensionalmente igual a el producto de beta con x elevado a la 1 medio, o 0,5, ¿no? Creo que es parecido a lo que vino, ¿no? Ya hemos visto una pregunta, solo que acá lo pusieron como 0,5, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? Distribuíamos y luego, bueno, al otro lado teníamos ecuación dimensional de x elevado a la 1 medio entre. Tenemos que también despejar la ecuación dimensional de t al cuadrado, sería así. Y acá en este caso, bueno, nuevamente x nos dicen que es desplazamiento, sería su ecuación dimensional del desplazamiento es L, y para el caso de t nos dicen que es tiempo, entonces que su ecuación dimensional es t. Esto sería igual a t elevado a la menos 2 por L elevado a la 1 medio. En este caso la clave sería la C también, ¿no? En este caso se ha repetido, ¿no? Es la misma pregunta, solo lo único que han cambiado era esto, ¿no? Lo pusieron 0,5 y en este caso lo pusieron como 1 medio, es lo mismo. Ok, como ven, en ocasiones la UNI repite sus preguntas, ¿no? Así que tienen que aprovechar eso también. Quizás podemos ver varias preguntas y quizás uno también se lo repite en este examen de admisión, ¿no? Ok, la siguiente pregunta nos dice, da la ecuación dimensionalmente correcta, determine la dimensión de x, si E representa energía, F la fuerza y V velocidad. Entonces, a esa ecuación le aplico la ecuación dimensional para cada uno de sus términos. Diría lo siguiente, ¿no? La energía sería igual a la ecuación dimensional de el producto de esos tres, ¿no? X, fuerza y velocidad. Y nos piden justamente la ecuación dimensional de X en este caso. Y como les digo, acá ustedes quizás dirán, X en física normalmente lo relaciono con longitud, ¿no? Y de frente quizás, no es necesario resolver esto. De frente marco longitud porque yo sé que X normalmente me dicen que es longitud. Vamos a ver si es que sucede así, ¿no? Ok, en este caso la energía, como les dije, para mí en particular me gusta recordar la energía cinética, que es igual a un medio, la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, ya recordando eso, yo puedo decir la ecuación dimensional de la energía en general. La energía cinética es una energía en general, por eso puedo decir eso. Sería igual a la ecuación dimensional de cada uno de ellos, ¿no? Sería ecuación dimensional de un valor numérico, ecuación dimensional de la masa
ecuación dimensional de la velocidad, pero al cuadrado, ¿no? La ecuación dimensional de un valor numérico siempre es 1, la ecuación dimensional de la masa siempre es m mayúscula, y la ecuación dimensional de la velocidad siempre es longitud, bueno, entre t, ¿no? Y eso al cuadrado. Entonces tendríamos m, l al cuadrado, por t a la menos 2. Esa es la ecuación dimensional de la energía y también es la ecuación dimensional del trabajo, es lo mismo. Luego la fuerza. Acá también recuerden, el trabajo, ¿cómo se calcula? Acá. El trabajo es igual a, siempre y cuando la fuerza sea constante, se calcula como fuerza por la distancia, ¿no? Ok. Siempre y cuando sea constante, eso no siempre se cumple. Si es que es variable, se halla con integrales, la verdad. Eso van a ver en física 1, cómo se calcula mediante integrales. Ok, en este caso, como es constante, se calcula así. Entonces, yo puedo aplicar la ecuación dimensional en esto, ¿no? Digo, la ecuación dimensional del trabajo es igual a la ecuación dimensional de la fuerza multiplicado por la ecuación dimensional de la distancia. Y en este caso, como tienen, mira, a un lado tienen la energía y ustedes ya hallaron esto, pero se dieron cuenta que también es igual a esto. Y al otro lado tienen fuerza y hemos descubierto esto también. Voy a hacer lo siguiente. Lo de acá lo voy a reemplazar por su equivalente, ¿no? Es igual a la ecuación dimensional de el trabajo. La fuerza, puedo también decir de acá abajo, la ecuación dimensional de la fuerza que sería igual a la ecuación dimensional del trabajo, pero dividida entre la ecuación dimensional de la distancia, ¿no? Entonces puedo reemplazar eso acá. Lo de aquí sería ecuación dimensional del trabajo sobre ecuación dimensional de la distancia. Luego, bueno, por la ecuación dimensional de la velocidad. Entonces, ¿por qué hice eso? Justamente para que estas ecuaciones dimensionales se cancelen, ¿no? Me sale 1 al cancelarlos. Entonces paso al otro lado y digo lo siguiente. La ecuación dimensional de x, que es lo que me piden, sería igual a... Acá si lo dejo así, al otro lado esto pasaría a multiplicar. Sería acá, ¿no? Esto pasaría a dividir. Entonces tengo lo siguiente. ¿Ok? Y esto queda igual. De la distancia, su ecuación dimensional siempre es el de mayúscula, ¿no? Y de la velocidad, su ecuación dimensional siempre es longitud entre tiempo, ¿no? Entonces, esto pasa a multiplicar a la parte superior, ¿no? Tengan cuidado, ojo. Esto es acá como 1. Es como decir L entre 1, L entre T. Y recuerden extremos y medios, ¿no? Tengan cuidado con eso. Acá quizás si operan muy rápido, quizás se les pase el signo y digan sube pero con signo negativo, ¿no? Y si la uni es, bueno, muy malo y prevén ese posible error, quizás en sus claves también esté eso, ¿no? Tengan mucho cuidado con eso. Hacen todo bien y quizás en el último paso se les escapa ese detalle y pierden, no solo pierden 15 puntos, sino le restan 3 puntos, son 18 puntos, ¿no? Que puede ser la gran diferencia. Ok, en este caso el t pasa en la parte superior. Lo que sí puedo cancelar es ellos dos, ¿no? Y solamente el t sube, ¿no? Entonces la ecuación dimensional que me pedían de x es igual a t. Como ven, en este caso ustedes quizás están relacionados, como les dije, x es igual a una longitud, ¿no? Es distancia o algo así, a veces están relacionados. Pero no se apresuren a decir, no voy a operar nada, yo asumo que esto va a ser longitud, marco eso, ¿no? No se apresuren a ello. Ok, en la siguiente pregunta nos dicen, en el dibujo se muestran los vectores A y B, donde, bueno, los módulos son 10 y 5. Nos dicen que, bueno, C es la suma, D es la diferencia. Nos piden calcule el producto escalar de los vectores C y D. Ok, lo pedido es producto escalar de estos vectores. Entonces yo digo lo siguiente. Lo pedido sería producto escalar, o también llamado producto punto, de esos vectores. ¿Y a qué es igual? Al producto escalar, bueno, reemplazo C en este caso. C es igual a la suma, esto, producto escalar, y D es igual a la diferencia. Entonces acá puedo distribuir, ¿no? Digo lo siguiente. Multiplico el con cada uno, pero de manera escalar, producto escalar. Entonces digo lo siguiente. A, producto escalar, A, más B, producto escalar A. Luego multiplico el siguiente, ¿no? Y acá tiene un signo negativo. Multiplico con cada uno de ellos. Entonces el signo lo coloco acá. Diría A, producto escalar con B. Y bueno, B, producto escalar con B.
¿ok? Y recuerden lo siguiente, si ustedes tenían A multiplicado con B, eso es igual a el producto de sus módulos por el coseno de el ángulo que comprenden ellos. Pero si ustedes, por ejemplo, cambian el orden, él con él, sería lo mismo, ¿no? O sea, si ustedes dicen B A coseno del ángulo, en este caso sería igual a el producto escalar en ese orden, ¿no? Pero como ellos son números, valores numéricos, recuerden que el orden de los factores no altera el producto, con lo cual estas dos expresiones son iguales. Eso también se le conoce como conmutativo. El producto escalar es conmutativo, ¿no? Entonces, producto punto o producto escalar es conmutativo. De ahí nosotros podemos cancelar justamente esto, ¿no? Esta expresión y con esto se cancelan, ¿no? Porque son iguales. Como es conmutativo, esto es igual a decir esto, ¿no? Y ahí sí son iguales, bueno, visualmente son iguales y se cancelan. Y tengan en cuenta, cuando hayan el producto escalar de dos vectores que son iguales, acá tengo A y A, entonces a ver qué pasaría si lo reemplazo acá. Sería, acá tendrías dos veces, ¿no? Sería el cuadrado por coseno del ángulo. Pero es como tener el vector A dos veces, o sea, uno está encima del otro. Entonces el ángulo que comprenden ellos es cero, ¿no? Y si el ángulo es cero, recuerden que coseno de cero es igual a, acá voy a poner, esto es decir, coseno de cero, que es igual a uno. Por lo tanto, cuando tenga un producto punto de un mismo vector, siempre te sale el módulo de ese vector o magnitud de ese vector elevado al cuadrado. Entonces, ya sabiendo eso, voy a continuar acá la operación acá abajo. Esto voy a ponerlo así. Okay. Esto sería igual a el módulo de A al cuadrado menos el módulo de B al cuadrado. Pero el módulo de cada uno nos dan de dato. El de A es 10, al cuadrado sería 100, ¿no? De B es 5, al cuadrado sería 25. Esa diferencia es 75, ¿no? Entonces lo pedido es 75. Ok, en esta pregunta nos dicen, cuando un objeto cae, se produce una fuerza de fricción con el aire, que depende del producto del área. El área probablemente sea el área transversal, y el cuadrado de la rapidez, obedeciendo esta ecuación, ¿no? Entonces todo esto era para describir lo de acá. Nos dicen que esa ecuación es dimensionalmente correcta, nos dicen calcular la dimensión de C. Entonces procedo a hacer lo siguiente. Entonces, fuerza en general, el otro es C, A y V al cuadrado. Pero ese cuadrado lo puedo sacar acá. Eh, Acá tener en cuenta que esto es área y este es rapidez. Y bueno, F es fuerza, ¿no? Entonces, nuevamente, como les decía, si no se acuerdan, recuerden fórmulas y van a obtener lo siguiente. La fuerza es igual a masa por aceleración, con lo cual la ecuación dimensional de la fuerza es igual a ecuación dimensional de la masa por la ecuación dimensional de la aceleración. Esto es igual a masa, bueno, m, por la aceleración es una longitud entre un tiempo al cuadrado, ¿no? Luego tienes la rapidez. Entonces voy a despejar acá. Sería igual a la ecuación dimensional de la fuerza, ya nos salió que es igual a m por L por T a la menos 2. Y ahí yo lo divido entre la ecuación dimensional. Esto pasaría, estas dos expresiones pasan a dividir, ¿no? El A como es área, entonces sería igual a una longitud pero al cuadrado. Y eh, la rapidez es una longitud entre tiempo, ¿no? Metros por segundo. Pero eso está elevado al cuadrado. Entonces voy a hacer lo siguiente. Tienes m, l, t a la menos 2 entre. Acá, bueno, se distribuye ese exponente. Me quedaría l elevado a la 4 entre t elevado al cuadrado, ¿no? Acá recuerden nuevamente, acá abajo como un 1, ¿no? Lo que está acá abajo pasa a multiplicar. Entonces tendríamos lo siguiente.
M no se cancela con nadie, está bien. La longitud, acá tienes acá elevado a la 1, pero abajo tienes elevado a la 4. Entonces lo de acá pasa y cambia de signo, ¿no? Entonces tendrían 1, pero menos 4, ¿no? Sería menos 3. Tienes L elevado a la menos 3. Luego, esto pasa a multiplicar, ojo, no está pasando con signo contrario. Entonces, si pasa a multiplicar, tendrías acá, así, ¿no? Pero tienes menos 2 y tienes 2 sumas y te da 0, ¿no? T elevado a la 0 es 1. Entonces quedaría así. En este caso la clave sería la letra B, ¿no? En esta pregunta nos dicen, los vectores de la figura unen los vértices de un hexágono regular. Determine el módulo del vector resultante de la suma de estos vectores si el lado del hexágono mide, el lado del hexágono mide L, y nos piden módulo de la resultante, ¿no? De la suma. Entonces hay que notar algo. Se nota bien que este vector está apuntando hacia la derecha y el de acá apuntando en sentido contrario, ¿no? A la izquierda. Entonces, si yo sumo vectorialmente esos dos vectores, se van a cancelar, ¿no? Se anulan, se hacen cero. Entonces ya no cuento ellos. Los voy a tachar. Ya no cuento ni B ni E. Luego me quedarían este vector, el de aquí, este y el de acá. Esos cinco. Me falta sumar ellos. Entonces, recuerden algo. Si ustedes en un hexágono regular extienden dos lados, me refiero a estos lados, por ejemplo. Si ustedes extienden esto y extienden esto, prolongan este lado, me refiero. Esta longitud, si lo prolongas, igualmente si esta longitud lo prolongas, este triángulo de aquí también es un triángulo equilátero, ¿no? Y tengan en cuenta también si acá hay en el punto medio y unen esto, este triángulo, el de acá, el de acá y el de acá, esos cuatro triángulos son triángulos equiláteros. Entonces, fíjense en esto. Él apunta en esta dirección, pero él, que también es paralelo a lo de acá, apunta en la misma dirección. Entonces, esto yo lo podría trasladar, lo que está acá pasaría acá, ¿no? Ahí como les dije que esos cuatro triángulos son equiláteros, son iguales, ¿no? Si este es L, este es L, todas esas longitudes son L, ¿no? Entonces no hay problema. Esto mide L, se puede trasladar tranquilamente acá, ¿no? De manera análoga, esto mide L, son paralelos, apuntan en la misma dirección. Yo puedo trasladar este vector, lo traslado acá. Entonces me quedaría algo así. Este es el vector, por ejemplo, el D. El de acá el vector F. Por acá tienes el vector quizás la. Y por acá el vector C. Okay. Y en la parte de abajo, él con él, tienes el vector G, pero que apunta a la derecha, ¿no? Entonces en la parte inferior tienes el vector G que apunta en esa dirección. Ok. Entonces, ¿qué pueden notar ustedes? Si yo parto de este punto, con este vector voy hasta acá. Si parto de este punto y uniendo estos dos vectores, llego hasta acá, ¿no? Entonces, eso sería equivalente, esa suma de los dos vectores anteriores sería equivalente al vector de acá, ¿no? Era por polígonos, ¿no? Recuerden la suma vectorial. Si ustedes tenían un vector A, un vector B quizás, y un vector C, esto se cumple que A es igual a la suma vectorial de B con C. Ok, entonces, en este caso, ¿dónde visualizamos eso? Acá, ¿no? Tienes el vector G, el vector, bueno, todo esto sería C más F, y esos dos vectores, en suma, sería equivalente a ellos, ¿no? Entonces, yo puedo decir A. Y también tener en cuenta que este vector y este vector, como tienen la misma dirección y tienen la misma magnitud, ambos miden L, entonces yo podría decir que son iguales, ¿no? Entonces, el vector A y el vector D son iguales, ¿no? Con lo cual también los módulos van a ser iguales. Otro detalle que observamos era que si yo sumo vectorialmente G, C y F, nos dan igual a la suma vectorial de A con D. Entonces, en lo pedido la resultante era la suma de todos esos vectores, ¿no? El A más B más C más D más E, F y G. Y recordamos que íbamos a cancelar inicialmente el B y el E.
B cancelado con D. Su suma vectorial es 0, que es nulo, ¿no? Luego notamos que si yo sumo el G, el C y el F, los de acá, esa suma es igual a, eh, sumando ellos, me salía lo de acá, ¿no? Entonces yo tengo dos veces A más D, ¿no? Pero también notamos que esos vectores son iguales, ¿no? Entonces esto se reduce a decir dos veces el vector A. Con lo cual eso sería cuatro veces el vector A, ¿no? Pero no nos pedían eso, sino nos pedían el módulo, ¿no? El módulo de la resultante sería igual a el módulo de todo aquí, ¿no? El módulo se puede distribuir y bueno, el factor 4 sale. Y recordemos que el módulo, bueno, como nos decían, el hexágono tiene longitud L sus lados. Esto sería 4L, ¿no? Entonces en este caso la clave sería la E. Ok, vamos a ver nivel intermedio recién llego acá. Ok, si terminamos, quedan 5 de básico. Nos dicen, se ha determinado que la magnitud F de una fuerza que actúa sobre el satélite que orbita la Tierra depende de la rapidez, la distancia de la Tierra al centro, que es R, y de la masa. Y nos dan esa ecuación, nos dicen, siendo cada una constante adimensional, determine esa suma, ¿no? Entonces decimos lo siguiente. La ecuación dimensional de F tiene que ser igual a la ecuación dimensional de estas expresiones. Ok, de la fuerza teníamos lo siguiente, ¿no? La fuerza es masa por aceleración. De acá la ecuación dimensional de la fuerza es igual a ecuación de la masa, ecuación de la aceleración. La masa, bueno, es m, esta es longitud entre t al cuadrado, que sube así, ¿no? Luego, sí, lo demás ya está. Entonces, otros datos nos decían que es adimensional, ¿no? Si K es adimensional, significa que su ecuación dimensional es 1. Entonces, acá a un lado pongo la ecuación dimensional de la fuerza. Al otro lado, la ecuación dimensional de la masa es m, pero es elevado a alfa. La ecuación dimensional de la rapidez es L entre t, pero todo ello está elevado a beta. Y bueno, la ecuación dimensional de R, que representa una distancia, es L, pero eso está elevado a ello, ¿no? Entonces, operando en el lado derecho, nos quedaría de la siguiente manera, ¿no? Acá beta se distribuye en cada uno de los factores, no se multiplica. Entonces me quedaría beta por esto, sería beta, y ahí yo lo sumo con lo de acá. Sería L, beta y lo de acá. Y luego al otro lado me quedaría así. Entonces, si yo comparo, diría, si esto es elevado a 1, él tiene que ser 1, ¿no? Entonces, tengo alfa es igual a 1. Luego, si comparo esto también, o en este caso no es necesario comparar eso, no es necesario hallar todas las incógnitas. En este caso, si comparo él con él, sale 1, ¿no? Diría beta más lo de aquí es igual a 1. Y justamente eso es lo que nos piden, ¿no? Alfa más toda esta expresión, esto más esto. Sería 2 en este caso. No es necesario, como les digo a veces, hallar todo, ¿no? Ok, en esta pregunta nos dicen considere dos edificios A y B ubicados con los vectores A y B respectivamente, usando un poste de luz como origen de coordenadas. Ok, podríamos imaginar que el origen de coordenadas está ubicado por acá, es un poste. Y nos dice respecto a ese origen de coordenadas, los vectores A y B indican dónde están posicionados los edificios. Entonces supongamos que el edificio quizás B está en esta posición respecto a ese origen, quizás el edificio A está en esta dirección. Y nos dicen determine la distancia entre los edificios, ¿no? Nos piden lo de acá. ¿Cuánto mide esa distancia? Entonces, recuerden simplemente la suma de vectores, ¿no? Recuerden, si yo parto de acá, voy acá,
por método de polígonos me interesa saber este vector, cuál es, y eso es igual a esto, ¿no? Entonces, yo podría decirle a esto que se llama vector X, por ejemplo, el vector que va así, en esta dirección, y digo lo siguiente, ¿no? B sumado vectorialmente con X es igual a... Entonces, X es igual a... El vector X es igual a la diferencia vectorial de A con B. Pero justamente ese vector, cuando me dicen distancia, se refiere a la magnitud o el módulo, ¿no? Entonces, lo que realmente nos pedían era el módulo o la magnitud de ese vector, ¿no? Del vector diferencia. Entonces, en este caso, la clave sería la B, ¿no? Ok, vamos a continuar. En la siguiente pregunta nos dicen la ecuación del movimiento de una partícula es, sea, bueno, W, esas expresiones. Lo importante acá es esto, notar qué significa cada una de las variables, ¿no? Nos piden la dimensión de ese cociente. Eh, Hay que fijarnos dónde está eso. Quizás no es necesario calcular todo. Él depende de B. B lo tengo, no es una incógnita, ¿no? Que es conocida. Pero la masa sí, sí tengo la masa, solo falta conocer B. Para el otro lado, W depende de K y de M. M sí tengo, pero K no lo tengo. Y tanto K que no lo tengo y B que no lo tengo están en esta ecuación, ¿no? Acá está el K, acá está el B. Ok, y recuerden, cuando ven una ecuación, si es dimensionalmente correcta y ven sumas, pueden ustedes decir, eh, cada uno de los sumandos tiene una ecuación dimensional igual, ¿no? Entonces acá solo me conviene, como yo necesito el K y el B, me conviene igualar solamente las ecuaciones dimensionales de ellos dos, ¿no? Que involucran. Porque B yo lo conozco, es esto. X también lo conozco, que es posición. Entonces voy a hacer eso. Digo, lo de acá es igual a la ecuación dimensional de K por X. Acá yo puedo decir que la ecuación dimensional, bueno, de B entre K es igual a ecuación dimensional de X, en este caso como es posición, es una longitud. Como es posición, es longitud, ¿no? Entonces su ecuación dimensional sería L, ¿no? Y bueno, la velocidad, su ecuación dimensional es longitud entre un tiempo, ¿no? Sería longitud entre t, ¿no? Esto sería igual, bueno, las longitudes se cancelan y t pasa a multiplicar. Entonces la ecuación dimensional de ese cociente es t nada más, ¿no? Vamos a ver cómo lo utilizamos. Entonces, como nos piden ecuación dimensional de esto entre w, eso va a ser igual a... eh, por un lado voy a calcular lo siguiente. Entonces, bueno, esto lo voy a bajar un poco. Por un lado voy a hacer un cálculo previo. Digo, la ecuación dimensional de esto es igual a la ecuación dimensional de b entre la ecuación dimensional de m, pero m es más, así que de frente puedo poner eso, ¿no? Recuerden que acá si yo distribuyo la ecuación dimensional, me va a salir la ecuación dimensional de un número, que eso siempre es 1, ¿no? Entonces, por un lado puedo poner acá, ecuación dimensional de esto es igual a ecuación dimensional de b entre m nada más. De manera parecida hago para el caso de w, ¿no? La ecuación dimensional de w, y eso está, bueno, w es igual a... Este raíz cuadrada lo puedo poner como un medio. Entonces digo, ecuación dimensional de k elevado a un medio entre ecuación dimensional de m, pero m era masa, así que pongo de frente m, y eso está elevado a un medio. Ok, si yo divido estas dos expresiones, me va a salir, bueno, es dividir igual a esto, ¿no? Acá extremos con extremos, medios con medios, ¿no? Entonces en los extremos me va a quedar ecuación dimensional de b multiplicado por, bueno, en este caso m ya llevamos calculado, sería m elevado a un medio, entre, en los medios tengo el de acá con el de acá. Sería k elevado a un medio multiplicado por m. Ok, entonces acá me quedaría lo siguiente.
En este caso, este exponente pasa a restar, ¿no? Sería como menos uno. Un medio menos uno es menos un medio. En este caso hay que notar algo. Esta expresión que calculamos nos sirve, pero no totalmente, ¿no? Parcialmente nos ayuda. ¿Por qué? Tenemos acá la expresión, pero elevada a un medio y arriba elevada a uno nada más, ¿no? Entonces es necesario, para este caso, si era necesario, ayudarnos de esto también. Entonces, voy a hacer el acá con el acá. Digo, la ecuación dimensional de m multiplicado por a, la ecuación dimensional de a, tiene que ser igual a la ecuación dimensional de b, bueno, en este caso dije con el de acá. Esto sería, bueno, masa, el otro es aceleración, así que sería longitud entre t a la menos 2, ecuación dimensional de k. Y bueno, la ecuación dimensional de x es l, ¿no? Acá puedo cancelar l's y me va a quedar lo siguiente. Luego, eso lo puedo reemplazar en lo que hayamos acá, ¿no? Diría, reemplazando en ello, diría la ecuación dimensional de b es igual a t, pero multiplicado por la ecuación dimensional de k. Entonces sería t multiplicado por la ecuación dimensional de k nos salió m por t a la menos 2. Esto es igual a m por t a la menos 1. Entonces ya tengo todo lo necesario y voy a reemplazarlo acá. El de b nos salió m por t a la menos 1. El de k, bueno, nos salió esa expresión, pero eso está elevado a la menos 1, ¿no? Lo de acá está elevado a la, bueno, al 1 medio, perdón. Si yo lo reparto acá, sería 1 medio. Y menos 2 entre, bueno, entre 2 sería menos 1, ¿no? Sería m, pero elevado a la 1 medio, por t, pero elevado a la menos 1. Y multiplicado eso por m elevado a la menos 1 medio. Acá el t elevado a la menos 1 se cancela. El m elevado a la 1 medio de abajo pasa a la parte superior. Con signo contrario sería menos 1 medio, ¿no? Y tienes menos 1 medio más menos 1 medio sería menos 1. Pero luego lo sumas ese menos 1 con el 1 acá y te sale 0, ¿no? Entonces sería m elevado a la 0. Sería igual a 1, ¿no? Entonces lo pedido nos salió igual a 1. ¿Eso qué significa? Que es adimensional, ¿no? Entonces la clave en este caso sería la C. Que en la siguiente pregunta nos dicen, en la ecuación A es aceleración, F es frecuencia y, bueno, nos piden dimensión de Y. En este caso, a ver, la ecuación dimensional de lo de acá es 1, ¿no? La ecuación dimensional de la frecuencia, en este caso la frecuencia es igual a 1 sobre t, ¿no? El periodo, ¿no? La frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, pero el periodo es tiempo, ¿no? Entonces la ecuación dimensional de la frecuencia es igual a t, pero elevado a la menos 1. X es, no nos dan que es X, pero podemos aprovechar acá. Y recuerden, si ven suma o diferencia, esas expresiones ambas tienen que ser dimensionalmente iguales, ¿no? Entonces vamos a partir de ello. Decimos la ecuación dimensional de X y la ecuación dimensional de A tienen que ser necesariamente iguales. De acá deduces que la ecuación dimensional de X es igual a, en este caso como A es aceleración, la aceleración es una longitud entre tiempo al cuadrado, ¿no? Sería t elevado a la menos 2. Ok, entonces ello, su ecuación dimensional de resultado, es decir, yo digo x menos a es igual a la ecuación dimensional de x y es igual a la ecuación dimensional de a, ¿no? Entonces reemplazo acá, sería lo pedido es igual a ecuación dimensional de x pero al cuadrado por, ahora reemplazo la ecuación dimensional de esta expresión. Abajo tengo la ecuación dimensional, recuerden que les dije f es frecuencia, así que sería 1 sobre el periodo. Entonces la ecuación dimensional de f sería t elevado a la menos 1.
Entonces tendríamos t elevado a la menos 1. La ecuación dimensional de el coseno es igual a 1, ¿no? Entonces tendríamos lo siguiente. Ecuación dimensional de x es, nos salió que era igual a esa expresión, ¿no? L por t a la menos 2. Pero todo y es elevado al cuadrado. Luego, en lo verde yo lo puedo reemplazar con esto, ¿no? También de x. Entonces sería lo de acá. L por t a la menos 2. Entre t a la menos 1. De acá anotar, bueno, esto está elevado al cuadrado y lo mismo por este lado, pero está elevado a la 1. En general está elevado a la 3, ¿no? Entonces, respecto a él, lo elevo a la 3. Diría L al cubo por t elevado a la menos 6. Entre t elevado a la menos 1. Y esto es igual a L elevado a la 3. Y acá, esto pasa con el signo contrario, ¿no? Pasaría como más 1. Sería menos 5, ¿no? T elevado a la menos 5. Entonces, la clave en este caso sería la letra B, ¿no? La ecuación dimensional de y es igual a esa expresión. Ok, nos dicen sean los vectores A y B con módulos tal, respectivamente. Si el módulo de la suma es 5, el módulo de esto es 5, ¿cuánto vale el módulo de la diferencia, no? Ok, entonces voy a dibujar los vectores. Quizás este sea el vector A, el de acá el vector B. Entonces, el de la suma, por método de paralelogramo, podría ser lo siguiente. Esto lo trazo con la condición de que sea paralelo. Igualmente voy a trazar una paralela al vector A. Y en este caso el vector suma sería el siguiente, ¿no? Partiendo de acá y llegando hasta aquí. Él sería A más B sumado vectorialmente. De él justamente su longitud o su módulo nos dicen que es 5, ¿no? Pero nos piden el módulo de la diferencia, ¿no? La diferencia en este caso sería en esta dirección de A. Llega a este punto, ¿no? Él sería A menos B, ¿no? Y debe cumplirse, ¿no? El método del polígono sería él más él. En este caso está al revés, ¿no? Está al revés. En este caso sería B menos A, tendría que ser B menos A. Ok, ahí se cumple. Sumo A más este vector que vale igual a esto. Esto se cancela con el de acá y solo te queda B. Y es justamente eso, ¿no? Es igual a B. Ok, para este triángulo se puede aplicar teorema de, bueno, la ley de cosenos. Y para el otro algo parecido, ¿no? Entonces, tener en cuenta lo siguiente. Si ustedes tienen lo siguiente, si este es A y este es B, y el, bueno, es la suma vectorial, se cumple lo siguiente. El módulo de esa suma al cuadrado es igual al módulo de A más módulo de B. En este caso es más dos veces el producto de esos módulos por el coseno del ángulo que comprenden ellos. El ángulo es esto. Para el caso de tengan la diferencia, se cumple lo siguiente. El módulo de esa diferencia es igual, es algo parecido. Acá me faltó elevar al cuadrado. Pero en este caso es menos. Ok. Para este caso podría ser lo siguiente. El de la suma nos da. Y nos dice que eso vale 5. Entonces tendría esto como que es igual a 5, elevado al cuadrado, ya tengo 25. Los módulos de cada uno también los tengo, el es 3 y el otro es raíz de 10. Elevado al cuadrado sería 9 y 10. Este es 25, ¿no? Esto también tendría, ya tendría el coseno, ¿no? Pero no me piden cuánto mide el módulo de la diferencia, ¿no? Yo tengo esto, tengo este producto y también de la ecuación anterior, ahí el coseno, ¿no? Entonces voy a hacer eso. Por dato,
el módulo de la suma es 5. Si lo elevo al cuadrado es 25. Luego le sumo el módulo al cuadrado de a, pero a vale su módulo 3. Al cuadrado, 9. Más. Ok, a ver. O podría hacer esto. Antes de hacer eso, puedo hacer esto mejor. ¿Qué pasa si yo sumo ellos dos? Estas dos expresiones, si las sumo, me sale lo siguiente, ¿no? Si sumo ellos dos, me saldría que la suma del módulo al cuadrado más la diferencia al cuadrado es igual. En este caso se cancelaría el con el, ¿no? Si lo sumo. Entonces me quedaría dos veces el módulo de a al cuadrado más el módulo de b al cuadrado. Entonces, ya tengo casi todo. Tengo todo. Entonces, el módulo de la suma era 5 elevado al cuadrado, 25. Más lo pedido justamente era el módulo de la diferencia, ¿no? Dos veces el módulo de a al cuadrado sería 9. El módulo de b al cuadrado sería 10. Lo de acá saldría, bueno, 19 por 2, 38. Entonces, lo pedido, el módulo de la diferencia, sería, bueno, la diferencia 38 menos 25, 13. Pero saco la raíz cuadrada, sale raíz cuadrada de 13, ¿no? Ok, la demostración de esto, pensaba hacerlo, pero mejor se los paso, lo voy a hacer en una hoja y se los paso al grupo. Quiero avanzar más problemas, así que esa demostración se los paso por foto y lo subo al aula virtual también, ¿no? Ok, ya llegamos al nivel intermedio. Ok, nos dicen dos exploradores parten de un mismo punto, de modo que el desplazamiento del primero está dado por el vector R1, del segundo por el vector R2, ¿no? Nos dicen que el módulo es esto para cada uno de ellos. Nos dicen si el ángulo formado por R1 y R2 es 90, entonces se cumple que nos dan esa ecuación, ¿no? Vamos a ver. Entonces, si mide 90, esto sería así, ¿no? La suma sería lo siguiente, ¿no? Bueno, en este caso han puesto R1 y R2, ¿no? Y la suma vectorial sería la de aquí, ¿no? Y como ven, R1 más R2 sumado vectorialmente, el módulo sería igual a... acá puedo aplicar también esto en módulo vale esto. Esto en módulo vale R1, ¿no? Y se cumple Pitágoras, ¿no? Entonces la medida de esa hipotenusa en verdad es R1 al cuadrado más R2 al cuadrado, pero ello en raíz cuadrada, ¿no? Entonces no se va a cumplir esto. El módulo es igual a la raíz cuadrada de... Y ello es diferente a lo que nos dicen, ¿no? Nos decían que es igual a la suma. Eso es falso, entonces. La siguiente proposición nos dicen R1 y R2 forman un ángulo de 90. Entonces se cumple ello. Eso es cierto. Porque están en un rectángulo, ¿no? Si forman 90 grados, es un rectángulo. Entonces, en un rectángulo que se cumple, las diagonales son iguales, ¿no? Y justamente una diagonal representa la suma de ellos, ¿no? Esta diagonal representa la suma. Sería R1 más R2, ¿no? Sumado vectorialmente. Y la otra diagonal, en este sentido, teniendo en cuenta que él es R1, la otra diagonal es igual a R1 menos R2, ¿no? Entonces, debido a que es un rectángulo porque están formando 90 grados, esas diagonales son iguales. Por lo tanto, si yo aplico el módulo a ambos lados, esos módulos son iguales, ¿no? Entonces, este es verdadero.
el 3. Nos dicen si el ángulo formado por ambos es 60, se va a cumplir lo siguiente. Entonces tendríamos esto, R1. En este caso nos dicen la suma, ¿no? La suma sería como que el de acá. Es un paralelogramo, ¿no? Y sería la suma vectorial. Y recuerden lo que les dije, ¿no? Eso es igual a lo de acá, lo que hemos visto. Ahí está. Si tienen esto, se cumple lo de acá. Entonces vamos a llevar eso por acá también. Ok, entonces para este caso sería R1 más R2. Eso en vector. Saco la raíz cuadrada. Lo de acá pasó como raíz cuadrada al otro lado. Y al otro lado tendrías R1 al cuadrado, R2 al cuadrado, dos veces la suma, R1 y R2, bueno, dos veces el producto, y por el coseno, en este caso sería coseno de 60, ¿no? Según dato, el ángulo es 60. Pero notar que el coseno de 60 es lo mismo que el seno del complemento, seno de 30, y seno de 30 es un medio, ¿no? Él es un medio. Si lo multiplico con este factor, con 2, se cancela y solo te quedaría lo de acá, ¿no? Y justamente es igual, ¿no? Esto es igual a esto, este producto es igual a esto, ¿no? Entonces sería verdadero. Acá la secuencia sería, bueno, las correctas nada más 2 y 3. En la figura muestra un cuadrado ABCD del lado 1. Si las curvas son arcos de circunferencia con centros en B y D, este sería uno. El otro sería el de acá. Expresa el vector C en términos de A y B. Entonces, notar algo. Eh, el de acá es el A, apunta hacia la derecha, el B es así, apunta a bueno, en la parte superior. Y yo puedo decir que este vector es igual a menos B, ¿no? Entonces digo lo siguiente, el vector de acá, que va de aquí y llega, parte de B y llega a D, ese vector, para que cumpla la regla del polígono, debería ser el vector A sumado vectorialmente con el vector en menos B, ¿no? Si yo sumo el con lo de acá, me sale A, ¿no? ¿Qué es esto? Y justamente ¿por qué hago ello? Porque justamente el vector B está en esa dirección, ¿no? Apuntando inclinadamente hacia abajo, ¿no? Entonces, una vez que tengan así, una vez que tengan vectores en la misma dirección, lo que tienen que hacer es hallar los vectores unitarios. Recuerden esto, el vector unitario se define como lo siguiente. Si tienes un vector, por ejemplo A, bueno, por ejemplo un vector V, que tiene componentes quizá A, B y C, entonces su vector unitario, el vector unitario de B, es igual a ese vector, pero dividido entre su módulo, ¿no? Y el módulo, recuerden, para este caso su módulo se calcula como la raíz cuadrada de la suma al cuadrado de sus componentes, ¿no? Y si tuviera dos componentes nada más, se refiere a que él sería cero, ¿no? Sería cero, sería solamente la raíz cuadrada de estos dos. Recuerden el vector unitario. Él se llama vector unitario, ¿no? Vector unitario en dirección del B, ¿no? Existen infinitos vectores unitarios, no depende de la dirección que le des. Entonces, hagamos ello. Hallamos el vector unitario para el C. En este caso, a ver. Primero tenemos, ya sabemos que ambos apuntan a la misma dirección, nos faltan las longitudes nada más. Las longitudes para este caso sería, para todo esto, su longitud cuánto es, si él vale 1 y él vale 1, sería raíz de 2, ¿no? No hay problema. Entonces tengo un vector que apunta así, que es esto, cuya bueno, longitud es la raíz de 2, ¿no? Y también tengo otro vector un poco más pequeño, que es el C, pero me falta nada más hallar su longitud nada más. En este caso, observen algo. Eh, lo de acá vale 1, y como es un radio, esto también vale 1. Entonces yo puedo hallar esta expresión, sería la raíz de 2 menos 1, ¿no? Entonces digo eso, saco esto por acá, esto sería raíz de 2 menos 1. Igualmente lo de acá, ¿no? Raíz de 2 menos 1. Entonces, la longitud de C
sería la raíz de 2, pero menos 2 veces eso, ¿no? Entonces la longitud de él sería raíz de 2 menos 2 veces raíz de 2 menos 1. Esto sería igual a 2 menos la raíz de 2. Okay, entonces ya tengo las longitudes. Ahora hago los vectores unitarios. En este caso, como apuntan en la misma dirección, sus vectores unitarios son iguales. Puedo hacer una igualdad de vectores unitarios. Entonces, una vez que ya tengo las longitudes y tenemos la certeza de que ambos vectores apuntan en la misma dirección, puedo hacer una igualdad de sus vectores unitarios. Entonces, el vector unitario que apunta en la dirección de b menos a sería lo siguiente, ¿no? Sería el vector b menos a entre su módulo, ¿no? En este caso su módulo es raíz de 2. Por el otro lado, eh, el vector unitario en la dirección de C es igual al vector C entre su módulo, ¿no? En este caso su módulo es 2 menos la raíz cuadrada de 2. Ahora simplemente, bueno, multiplico en aspa y racionalizo, ¿no? Entonces me quedaría el vector C es igual a el vector A menos B. Y por el otro lado nos quedaría, bueno, 2 menos raíz de 2 entre la raíz de 2. Ahí yo multiplico en ambos lados por la raíz de 2 y me quedaría lo siguiente, ¿no? A menos B. Y nos quedaría, abajo nos quedaría 2. Arriba nos quedaría 2 raíz de 2 menos 2. Y abajo, bueno, dividiendo entre 2. Por último tendríamos que el vector pedido C en función de esos vectores es A menos B multiplicado por la raíz de 2 menos 1, ¿no? Ok, en este caso sería la clave la D, ¿no? Entonces acá recalcarle lo siguiente. Cuando tengan este tipo de problemas, preocúpense primero en encontrar un vector que dependa de los otros vectores y que esté en la misma dirección del vector incógnito, ¿no? Una vez que tienen ello, preocúpense, la siguiente tarea sería hallar las longitudes de cada uno de esos vectores, ¿no? Y eso ya sería un problema geométrico, ¿no? Una vez que ya hayas las longitudes, es decir, sus módulos de cada uno de ellos, pasas a hacer una igualdad de vectores unitarios. Sus vectores unitarios son iguales. Y bueno, luego despejas, ¿no? Que en esta pregunta nos dicen en la figura muestra tres vectores. Calcule la magnitud del vector t sabiendo que se cumple esa igualdad, ¿no? Entonces, el vector d sería igual a la suma de ellos, pero multiplicado por menos 1, ¿no? Y puedo hacer lo siguiente. Acá podría decir, puedo descomponer cada uno de los vectores. Por ejemplo, el vector c, que es este, que apunta así, puedo descomponerlo de la siguiente manera. Sería igual a un vector así, más otro vector que apunta en esta dirección. Si yo sumo esos dos vectores, serían sus componentes, ¿no? Entonces ahí podría tachar ese vector. De manera similar puedo hacer con el vector b. El vector b es de esta manera, apunta así. Entonces lo descompongo como la suma vectorial de este vector más este vector. Y bueno, cancelo el aquí, ¿no? Y luego el vector, que es la diagonal del cubo, en esta dirección, puedo descomponerla también como sus componentes de esta manera. Este vector, el de aquí, y finalmente el de acá. ¿Okay? Y ahí cancelaría también este vector. Entonces notamos esos nuevos vectores. Acá hay un vector que apunta en esta dirección, pero otro vector también que apunta en la dirección contraria, ¿no? Entonces ellos si los sumo se va a cancelar. De manera análoga, en la parte superior tengo un vector que apunta en esta dirección y otro abajo que apunta en la dirección contraria. Si los sumo vectorialmente se van a cancelar. Entonces yo puedo decir él se cancela con él, el de acá se cancela con el de acá. Y únicamente qué vectores me quedaría. Acá hay uno, otro y otro. Los tres son perpendiculares a la base y apuntan, bueno, en la dirección hacia arriba, ¿no? Y los módulos de cada uno de ellos es A, ¿no? Dado que es un cubo de longitud A. Entonces yo podría decir lo siguiente. A, B, C. Su suma, bueno, sería igual a esos tres vectores, ¿no? Pero esos tres vectores suman tres veces A, ¿no? Entonces,
Si yo sé que D es igual a la suma vectorial de A, B, C, solo que está con signo negativo, al aplicar módulo, ese menos 1 es como que un valor absoluto, ¿no? Pasa a ser positivo, ¿no? Entonces sería igual. Entonces en este caso la respuesta sería 3A, ¿no? Otra forma de hacer es también que, sabiendo el punto de acá y el punto de acá, ¿no? Este punto que es A en X y A en Y, ¿no? Positivos. Tendrías que hallar este punto, luego también hallar este punto, la diferencia te da el vector C. Igualmente para los otros, ¿no? De manera análoga y luego sumas todos esos tres vectores, ¿no? En este caso conviene descomponerlo. En la siguiente pregunta nos dicen para los siguientes vectores mostrados determine M, sabiendo que bueno, la magnitud de A es 16, ¿no? Este es 16 de dato. Luego, acá hay un punto que representa que es el centro, ¿no? Acá, bueno, la suma de esos ángulos da 90 grados, ¿no? Luego, debido a ello, como esto es 90 y los puntos, bueno, terminan acá, necesariamente este segmento es también un diámetro. Entonces, voy a hacer eso. Uno de esos dos puntos. Luego, como también este punto era el centro, cualquier cuerda que pase por el centro es un diámetro. Debido a que este es diámetro, se cumple que lo de acá es un triángulo rectángulo con 90 en esa posición. Entonces voy a unir ello también. Esto sería 90 también, ¿no? Y por la parte superior también, ¿no? Si uno estos dos, esto sería 90 y esto sería 90, ¿no? Entonces estamos frente a un rectángulo, ¿no? Entonces el vector de acá, el vector B, yo lo puedo trasladar acá, ¿no? Entonces digo yo, él sería el vector B. El vector A está apuntando en esta dirección y el vector C apunta en esta dirección. Entonces notamos que si yo sumo vectorialmente A más B, me sale igual a C, ¿no? Entonces esta suma es igual a C. Entonces M, que es lo que nos piden, es igual a 4 veces C, ¿no? Dado de que esto es del gráfico, sabíamos que eso es C. Esto es 4 veces el módulo de C. Pero tener en cuenta esto, ¿no? Este es un triángulo rectángulo. Este es 53. Él es como un 4 por 4, ¿no? La hipotenusa sería un 5 por ese factor común que es 4, ¿no? Sería un 20. Entonces el módulo de C es 20, ¿no? Con lo cual ya tendríamos lo pedido, ¿no? Sería M es igual a 80. Ok, y recuerden esa propiedad, ¿no? Si tienen una circunferencia, tienen el centro, cualquier cuerda que pase por el centro se considera un diámetro. ¿Y cuál es la propiedad que pueden aprovechar ahí? Si ustedes unen esto siempre es un triángulo rectángulo. O si unen de acá a acá, este es triángulo rectángulo. Igualmente para el otro lado, ¿no? Esto es 90 grados. Pueden aprovechar esa propiedad, ¿no? Esto es 90 grados. Ya que nos dice CAF igual a esa expresión. Es ecuación dimensionalmente correcta. Nos piden, nos dicen A, B y F tienen las mismas dimensiones. Sí, ¿no? Porque mira, acá tienen F. Eso debe ser igual a los sumandos. En este caso el sumando es esto y el sumando es todo esto. Pero si a todo esto le aplico la ecuación dimensional, se distribuye y tendrías ecuación dimensional de él con ecuación dimensional de una razón trigonométrica. Y la ecuación dimensional de una razón trigonométrica siempre es 1, ¿no? Entonces, la 1 es verdadero. Tendrías la ecuación dimensional de F es igual a la ecuación dimensional de A multiplicado por la ecuación dimensional de razón trigonométrica, ¿no? Y eso es igual a la ecuación dimensional de B. Pero esto siempre es 1, ¿no? Puede ser seno, coseno, tangente, cualquier razón trigonométrica es un valor numérico y su ecuación dimensional es 1. Entonces, los tres tienen igual dimensión, sí, ¿no? Porque sus ecuaciones son iguales. Eso es verdadero. Luego nos dicen si F es la magnitud de la fuerza y T es el tiempo. F fuerza, T tiempo. Las dimensiones de esta expresión es esto. Entonces nos enfocamos ahora en lo que está dentro de la razón trigonométrica, ¿no?
diría lo siguiente. Acá nuevamente como vemos bueno, vemos una diferencia, podría decir yo que la ecuación dimensional de él con la ecuación dimensional de él son iguales, ¿no? Entonces voy a igualar esas ecuaciones dimensionales. En este caso, ya, a ver. Están involucrando B también. B doble está acá. Este producto está acá. Ese es 1. T tiempo, ok. F es fuerza. Ok. Pueden hacer lo siguiente. Para el B, ecuación dimensional de B es igual a la ecuación dimensional de F, ¿no? Pero F nos dijeron que era fuerza en este caso. Entonces sería fuerza es masa por aceleración, ¿no? Sería M por... La aceleración es longitud entre tiempo al cuadrado, ¿no? Luego, W. Y recuerden esto también, lo que le dije. Dentro de las razones trigonométricas, el argumento es un valor numérico. Entonces, si es un valor numérico, yo puedo decir que la ecuación dimensional de todo esto es 1. Con lo cual, cada uno de ellos, su ecuación dimensional tendría que ser 1, ¿no? Entonces voy a poner eso. Ecuación dimensional de k por x debe ser igual a ecuación dimensional de esta expresión, un logaritmo, bueno, natural de esto. Y eso es igual a 1. ¿Qué más? Igualmente sucede para el logaritmo, ¿no? Dentro del logaritmo natural, su argumento es un valor numérico. Si es un valor numérico, su ecuación dimensional tiene que ser 1. Entonces, de acá puedo decir, como él es un valor numérico, digo la ecuación dimensional de eso es 1. De acá concluyo que la ecuación dimensional de ello es, bueno, la ecuación dimensional de t lo paso a dividir y sería, bueno, 1 entre t, ¿no? Sería t a la menos 1. Luego me faltaría de... Ah, no, pero no sería necesario, ojo. Bueno, lo voy a dejar así, pero acá tienen ese producto, ¿no? Y ese producto ya lo tengo, ¿no? Me interesa esto. Ese es 1. Tengo del b también, ya lo hallé, que es esto. Faltaría el w, ¿no? Pero el de w lo calculo de acá. Ahí digo lo siguiente. W, ecuación dimensional de t, ecuación dimensional del logaritmo natural de esto, es igual a 1. Pero todo esto ya hemos quedado que es un valor numérico, así que eso es 1. Entonces, parecido a lo que hemos calculado previo, sería el de W, sería 1 entre t, ¿no? Sería t elevado a la menos 1. Entonces, finalmente diríamos ecuación dimensional de L con t con b, w, sería igual a lo de acá. Y ahí nos salió 1, nos salió mlt a la menos 2 y nos salió t elevado a la menos 1. Eso es igual a ml t elevado a la menos 3. Y acá nos dicen, no es igual, ¿no? Sería falso. Y la tercera nos dicen, si x es desplazamiento, las dimensiones del producto son ello, donde a nos dicen que es, en este caso no tengo, mira, a podrían ustedes pensar que es área, ¿no? Pero en este caso están definiendo que es fuerza, en este caso para ellos. Así que no se dejen guiar simplemente por las letras, ¿no? Deben leer para este problema qué significa, ¿no? Podrían decir W y normalmente estamos acostumbrados a que sea eso trabajo, pero quizás acá lo pueden decir, no sé, W para ellos es tiempo y tienen que respetar ello, ¿no? Ok, en este caso XK ya hemos visto que necesariamente, como todo ello es valor numérico, cada uno de ellos tiene que ser valor numérico, ¿no? Entonces ya sabemos de antemano que x por, bueno, k por x es igual a 1, ¿no? Su ecuación dimensional. Solo faltaría de a, ¿no? Pero en la, en este caso, como es fuerza, la fuerza es masa por aceleración. Aceleración es longitud entre tiempo, ¿no? Al cuadrado. Entonces, si los multiplico, en este caso sí sale igual, ¿no? kxa sería 1 por ello, sería lo mismo, ¿no? En este caso sí se cumple, ¿no? Esto es igual a esto, sería verdadero, ¿no? Entonces, solo correcta sería 1 y 3. Esta pregunta nos dicen, dados los vectores a, b y c, donde, bueno, esos son los módulos, determina el ángulo si se sabe que el vector resultante de la suma de, bueno, eso, 2 veces a, 2 veces b y c, se encuentra en el eje y. Entonces, nos conviene descomponer, ¿no? En este caso ya tenemos esto, el 2a ya está en esta dirección, el c ya está en esta dirección, me faltaría descomponer 2 veces b, ¿no?
Entonces tendríamos lo siguiente. Si hablo respecto a sus tamaños, a su módulo, 2 veces A sería 8, ¿no? Según esto. Entonces voy a colocar acá, él sería 8. Para el caso del C es 7, ¿no? Según el dato. Y para el caso de 2B sería, el doble sería 16, ¿no? Su módulo. Entonces es como que imagínense esto como la hipotenusa y acá dibujan un triángulo rectángulo donde acá sería teta, ¿no? Al frente se le pone la hipotenusa multiplicado por el seno, abajo 16 por el coseno, ¿no? Entonces voy a colocar ella. Apuntando hacia arriba sería 16 por sen y apuntando a la derecha en la dirección de x sería 16 por cosen, ¿no? Entonces ya dejo de un lado ese vector porque ya puse sus equivalentes que son la suma de esos vectores. Entonces si la pregunta nos dicen la resultante está en este eje, entonces ¿qué debe cumplirse? Que la suma de las componentes en la dirección del x deben anularse, ¿no? Entonces, debido a ello yo puedo decir lo siguiente: 8 es igual a 16 coseno en este caso, ¿no? Eso, el 8 de acá, ¿no? Que apunta hacia allá, y el otro, el 16 de esto, ¿no? Por eso la igualdad. Entonces diría coseno es igual a un medio, ¿no? Y coseno de qué ángulo es un medio, de 60, ¿no? Entonces acá digo, el ángulo es 60. Y justamente nos pedían ese ángulo, ¿no? En 60 grados. En esta pregunta nos dicen, sean los vectores A, B de las siguientes alternativas, ¿cuál es el vector perpendicular a los vectores A y B? Entonces, recuerden la definición de el producto vectorial o producto cruz también llamado, ¿no? El producto vectorial es de la siguiente manera. Por ejemplo, si tienen un vector B y un vector A, se cumple que el producto vectorial es otro vector que es perpendicular a ambos vectores. En este caso sería así, ¿no? Y en este caso es la regla de la mano derecha, ¿no? Tu índice que apunte en la dirección de A y cierras tu mano en dirección de B, ¿no? Y tu pulgar es la dirección del vector, que es el producto vectorial. Ok, entonces él sería un vector perpendicular a ambos. Entonces hay que hallar ese, ¿no? Ok, una forma práctica, como les dije, era utilizando determinantes, ¿no? De manera práctica se calcula de la siguiente manera, ¿no? Acá colocan los vectores unitarios y luego en el orden que aparece, si primero aparece el A, me enfoco en sus componentes. Entonces diría menos 1, 3 y 5. Luego el otro sería 2, 3 y menos 1. Y hay la determinante de ello, ¿no? Acá yo multiplico, bueno, la manera que yo hago la multiplicación es así. Multiplico a ellos, sería menos 3 y luego multiplico lo de acá, ¿no? Él con él. Sería 10J. Luego multiplico el de acá con el de acá. Sería menos 3K. Sería menos 3K. Luego lo resto con este producto. Sería 6K. Luego el producto de acá sería 15i. Y el otro producto sería él, ¿no? Sería él con el de acá. Sería 1 y J, ¿no? J nada más. Entonces ello me quedaría lo siguiente. El i tienes menos 3i por acá y por acá tienes 15. Sería 12, ¿no? Para el j tienes 10 por acá. Ah, perdón. Me faltó el signo de acá. Sería menos 3 de acá por menos 5, ¿no? Bueno, más menos 5. Menos 15. Sería menos 18, ¿no? Luego tienes j, 10 menos 1, ¿no? Sería 9 positivo. Y finalmente tienes menos 3 menos 6, menos 9, ¿no? Menos 9k. Entonces de acá puedo sacar un factor común, ¿no? Puedo sacar el menos 9 de factor común. Vamos a decir lo siguiente. Menos 9. Y adentro queda dos veces i. J pero en negativo. Y el k en positivo, ¿no? Entonces el vector perpendicular en este caso sería
Este también, ¿no? Es equivalente. Es simplemente, esto es un factor nada más. Es como que estás agrandándolo o no, ¿no? Es longitud nada más. Él también es otro vector que es perpendicular a ambos, ¿no? Igualmente, si lo multiplicas por menos, también es otro vector perpendicular, solo que está apuntando en dirección contraria, ¿no? Entonces, para este caso sería L es igual a lo de acá, ¿no? La D. Ok, con este ejercicio creo que vamos a acabar. Ya. Los otros ejercicios se los dejo. Acabamos con este. Nos dice, se ha determinado que la velocidad de un fluido puede expresarse por esta ecuación, ¿no? Y nos dicen P sub m es presión, ¿no? Eh, y es altura. Si la ecuación es dimensionalmente correcta, las magnitudes físicas de A y B son, respectivamente. Ok. Entonces recuerden que cuando vean suma en este capítulo, pueden igualar las ecuaciones dimensionales de los sumandos, ¿no? Entonces yo puedo decir lo siguiente. 2pm. Esto va a ser igual a 2by. Entonces de acá, si yo distribuyo la ecuación dimensional a cada uno de ellos, la ecuación dimensional de un valor numérico es 1, así que no afectaría, ¿no? Entonces tendría ecuación dimensional, bueno, de la presión entre la ecuación dimensional de A es igual a la ecuación dimensional de B entre la ecuación dimensional de Y, ¿no? Ok, en este caso está en la parte superior. Ok, a ver qué más. Ya, me quedaría lo siguiente. El producto de las ecuaciones dimensionales de A con B es igual a la ecuación dimensional de la presión entre la ecuación dimensional de Y. Pero recuerden por un lado que la presión se calcula como una fuerza entre área, ¿no? Entonces la ecuación dimensional de la presión sería ecuación dimensional de la fuerza es masa por aceleración, masa por aceleración sería así, entre ecuación dimensional del área, el área es una longitud al cuadrado, ¿no? Sería esto. Entonces quedaría m, l a la menos 1 y t a la menos 2. Y bueno, el y era una altura, así es que su ecuación dimensional es l, con lo cual esto es igual a, el de acá era l, ¿no? Entonces si reemplazo esto y lo divido entre esto, me saldría m, l a la menos 2, t a la menos 2. Ok, pero ahí faltaría todavía lo siguiente. Aprovecho lo siguiente también. Puedo elevar al cuadrado ambos lados y me quedaría lo siguiente, ¿no? L elevado al cuadrado, su ecuación dimensional es igual a la ecuación dimensional de cada uno de ellos, ¿no? Sería, podría decir yo, la ecuación dimensional de él con él. El de acá sería L, bueno, el de acá es 1. Y tendría lo siguiente, ¿no? La velocidad o rapidez, su ecuación dimensional es longitud por t a la menos 1. Y todo ello está elevado al cuadrado, ¿no? Y del otro lado saldría ecuación dimensional de B por L, ¿no? Entonces la ecuación dimensional de B es igual a, distribuyo L, ¿no? Sería L al cuadrado, pero con el L de acá se cancela un L, sería solamente L. Y por T elevado a la menos 2. Si ello lo reemplazo en la ecuación de acá, me saldría que A sería igual a, divido, ¿no? Sería, cancelo T elevado a la menos 2. El L, bueno, pasa a dividir y sería M por L a la menos 3, ¿no? M por L a la menos 3. Entonces acá hay que identificar ello, ¿no? L por T a la menos 2, ¿qué es? Eso es aceleración, ¿no? Y el otro es M por L a la menos 3, es M de masa entre volumen, ¿no? Eso es densidad, ¿no? Entonces lo que nos pedían era en este orden, ojo, respectivamente, tengan cuidado. El A, que es densidad, y el otro es aceleración. Densidad y aceleración. En este caso la clave sería la A, ¿no? Bueno, eso sería todo por hoy. Voy a subir los videos, los voy a editar y voy a subir ahorita el material, ¿no? Al aula virtual. Ok, mañana nos vemos para la segunda sesión de química. Ok, buenas noches con todos, descansen.